Evo asume la presidencia de Bolivia con la idea de hacer una revolución democrática y cultural. Y la gran justificación es que la independencia, la autonomía patria de Bolivia en 1824, 1825, poco después de los demás países, no incluye a los indios, a los indígenas en la república. La república es manejada por los criollos, por los sectores medios, por los sectores terratenientes, y la idea de la revolución democrática que encabeza el presidente Evo Morales y el movimiento al socialismo, el MAS, es incorporar justamente a las masas indígenas en su país. Por eso que ellos se plantean como una idea matriz la idea de la Asamblea Constituyente y hacer una nueva constitución política que sea fundamentalmente inclusiva. Esta se va a aprobar en la ciudad de Oruro en diciembre del 2007. O sea, durante 2 años hay trabajo de la Asamblea Constituyente. Una idea matriz es que Bolivia deja de ser simplemente una república, como las demás, y pasa a ser ahora un Estado plurinacional, un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Y hay una nueva estructura política, administrativa y de gestión del Estado. La representación política se ejerce a través de las organizaciones indígena, originario, campesina, a través de las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos. O sea, hay una ampliación del arco de la representación política, diferente a como es en nuestros países, en que solamente los partidos tienen el control de la representación. El pueblo boliviano está formado por áreas urbanas, por diferentes clases sociales, por naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas. La nueva Constitución consagra una serie de derechos que yo no voy a detallar ahora porque sería un poco largo, pero nos podríamos quedar con la idea que cuando las constituciones nuestras ponen el acento en los derechos individuales de los ciudadanos, la constitución boliviana, como la venezolana o la constitución ecuatoriana, ponen acento en los derechos colectivos de las comunidades, de las organizaciones y de los pueblos. Ese es como el cambio más radical que existe en la concepción de los derechos ciudadanos de la Constitución de Bolivia. Por lo tanto, toda la estructura del Estado ha pasado a ser ahora plurinacional. La Asamblea Legislativa tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Representantes departamentales, pero es una sola Cámara. Hay un órgano judicial y un tribunal constitucional plurinacional, y la novedad es que además de existir una jurisdicción ordinaria como hay en los tribunales de nuestros países, allá existe la justicia indígena originaria campesina, que en esa justicia no se aplican los códigos ni las leyes comunes de la sociedad boliviana, sino que las prácticas, las costumbres y los valores que reconoce la comunidad indígena campesina. También allá existe una defensoría del pueblo como existe en otros países, y es una instancia que cuando la gente tiene quejas contra el comportamiento del Estado frente a la arbitrariedad puede concurrir a esa función, a ese funcionario, para que sean defendidos sus derechos. En cuanto a las relaciones internacionales, bueno, Bolivia se plantea
las cosas que son típicamente tradicionales de los demás países con respecto a la defensa de sus intereses, de sus fronteras, pero se da como tarea la integración, que es la relación con otros pueblos indígenas del mundo. Y aquí aparece algo que va con dedicatoria para Chile, y es que la Constitución de Bolivia se planteó también la reivindicación marítima, el artículo 268 de la Constitución, que dijo que es un derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio de acceso al Pacífico y su territorio marítimo. Y hay un plazo para que Bolivia denuncie los tratados, en este caso el que tiene con Chile, de 1904, para el caso que en un plazo muy corto esta situación no ocurra. Otro elemento interesante es que ellos se han dado un proceso de autonomías. Si ustedes se acuerdan, la insurrección contra el gobierno de Evo Morales, que comandaban sectores facciosos y fascistas de Santa Cruz y otros departamentos que constituyeron en un momento lo que llamaban la media luna, todos los que se oponían al gobierno indígena de Evo Morales, hoy proceso apaciguado, levantaban la idea de la autonomía departamental, es decir, trataban de hacer una separación del gobierno de Bolivia que está en La Paz. Ante eso, el MAS y el gobierno de Morales plantean una idea más amplia, que no solamente hay que establecer la autonomía departamental, que equivale a las regiones nuestras, sino que la autonomía tiene que ser regional, procesos internos, municipal, y también tiene que haber una autonomía indígena, originaria, campesina. Y de esa manera ellos abrieron la reivindicación de la autonomía de los sectores de la derecha a una descentralización y a una autonomía que abarque al pueblo en sus distintas fases y etapas. Y para eso tienen un ministerio de las autonomías, y en todo este periodo en que han estado dictando las legislaciones para aplicar la nueva Constitución, la legislación sobre las autonomías es una legislación muy importante en este tiempo. Bien, compañeras y compañeros, va a circular la palabra entonces, como ya es costumbre en estos encuentros en el Galpón Víctor Jara. Bueno, como tema de reflexión, más que nada, darse cuenta, digamos, el traslado que tenían que hacer ellos para estudiar y para trabajar. Aunque de las riquezas que más tiene Bolivia en el momento, digamos, que es el litio, también tiene el estaño, y cómo poder, o sea, cómo pueden salir adelante a pesar de todo lo que tienen que sacrificarse, ¿no? Como tema de reflexión, el medio de transporte que ellos utilizaban, bastante precario. Y además, los salarios también, o sea, para obtener un trabajo y llevar, digamos, el sustento diario, bastante precario. Pero por otro lado quería hacer una puntualización acerca de aquella parte que habla de, lo llama ahí en el PowerPoint, error del gobierno de Evo respecto del llamado gasolinazo. Lo que exactamente pasó, de acuerdo a las informaciones que uno tiene acceso por cualquier medio, es que en vista de la presión que ejerce el Banco Mundial, él tiene que verse la obligación de bajar el nivel de los aportes que el Estado boliviano hace para subsidiar el precio del combustible. No es que el combustible haya subido de precio por alguna razón de índole de explotación o de distribución. Cediendo a estas presiones del Fondo Internacional, bajan los subsidios
indudable eso hace subir el precio de compra directa de la gente, del pueblo. Y tal como se afirmó, felizmente, más vale el sentir político-económico que concorde la realidad del pueblo boliviano. El gobierno rápidamente hizo uso de sus prerrogativas, concediendo una corrección, se podría decir, a estas medidas. Lo que cual habla de un gobierno legítimo que tiene un actuar acorde a las verdaderas ponencias que da la realidad nacional. Son dos consultas en realidad. La primera tiene que ver con la situación de aislamiento geográfico que tiene Bolivia y que, claro, uno desde esa perspectiva puede pensar que es legítimo, digamos, que intenten restablecer su salida soberana al mar, asunto con el que estoy de acuerdo, por lo demás. Pero quisiera hacer un comentario en torno a que en este mismo galpón, hace octubre del año pasado, hicimos un encuentro de televisoras comunitarias y vinieron compañeros de una experiencia de televisión comunitaria, Cochabamba TV, Coca TV, perdón. Y ellos hicieron un planteo que era bien interesante y que hacían la asociación entre esta situación de aislamiento geográfico que tiene Bolivia actualmente y la vinculaban directamente con la conservación de la cultura local. Es decir, como lo planteaban ellos, que un pueblo que ha sido, por su condición geográfica, menos intervenido desde las perspectivas neoliberales y por tanto menos sometido a culturas globalizantes, digamos, han tenido la posibilidad de mantener viva su propia cultura. Por lo tanto, ahí la duda que nace tiene que ver qué tan conveniente es para los valores culturales la apertura territorial. Hay varias cosas muy interesantes en el proceso boliviano, pero de planteo. Una yo creo que es cómo se logra esta cosa de la organización, que en la película aparece desde un comienzo, ¿cierto? Y con esta plataforma político-social que es muy característica del proceso boliviano y que en alguna medida ha influido o va influyendo en otros países de la región. Vale decir que antes que nada son las organizaciones de masa, las organizaciones sociales que comienzan a trabajar en función de sus propios intereses y que poco a poco van politizando el programa, bueno, un poco como está pasando con los secundarios acá, ¿no es cierto?, o los universitarios, o sea, que parten de una cosa muy concreta, una reivindicación estudiantil y llega, ¿no es cierto?, a la renacionalización del cobre, la asamblea constituyente y otras cosas. O sea, yo creo que eso es interesante. Y por otro lado, las fuerzas políticas o los dirigentes políticos consecuentes, su papel es ponerse al servicio de las necesidades de la gente y no al contrario. Eso por un lado. Y por otro lado, la concepción que tiene Evo Morales en cuanto a las relaciones internacionales, que él plantea que deben ser de cooperación, de colaboración, de complementariedad y no de competitividad como respuesta, ¿no es cierto?, a esta política de mercado. Eso. Y eso me hacía recordar una frase por allí de Evo Morales en alguna oportunidad, cuando él dijo que la naturaleza había vivido sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Por eso también, y en otra oportunidad, recuerdo que Evo dijo en forma enfática que el gran desafío no solamente de Bolivia, sino que del mundo actual, era el de, o bien vivía el neoliberalismo y moría la naturaleza, o bien moría la Pachamama. Eso sería. Un aplauso para Oscar Tor. Y en el viento la paloma practica su libertad.